Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 7 del libro de Eclesiastés, del versículo 25 al versículo 29, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Recuerda el mal en los hombres. Recuerda el mal en los hombres. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción. El día de hoy vamos a hacer la lectura tanto en la Reina Valera 60 como en la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Nueva Traducción Viviente, versículos 25 al 29 del capítulo 7 de Eclesiastés: Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay solo un hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Mientras en la Reina Valera 60 dice la misma porción, versículos 25 al 29, final del capítulo 7 de Eclesiastés. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, en esta porción, el predicador habla de la pecaminosidad de la humanidad. El darnos cuenta de la limitación de nuestra comprensión de la sabiduría nos lleva a considerar más el carácter de la humanidad y de la realidad. La razón es del versículo 25 al 27, una frase matemática, la suma total. El predicador tiene conclusiones acerca de las mujeres y de los hombres. Él teme a una clase de mujer. Su personalidad, el corazón, tiene instintos de un cazador. Ella es poderosa en sus atenciones, manos son ataduras. No es dado a todos escapar, sino que es un don de Dios. El versículo 28 no es una declaración generalizada, enfoca solo el asunto de la sabiduría, como en 1 Timoteo 2:14 y en Tito 2:26. Y solo en cierta clase de mujer. Para otro punto de vista, veremos en el capítulo 9 también otra referencia acerca de las mujeres. El versículo 29 presenta una conclusión acerca de toda la raza humana, conducida casi exclusivamente en el tiempo del predicador por hombres. Solo esto nos hace saber que hay un solo punto que es la fuente de las calamidades de la humanidad. El hombre no fue creado neutro, sino recto. A pesar de una rectitud original, el pecado ha entrado. Es perverso. Razones habla de un plan para vencer lo que de otro modo se esperaría. Es también deliberado y universal. Hombre se refiere a todas las personas. Salomón
En su indagatoria en la naturaleza y razón de las cosas, había sido miserablemente engañado. Pero aquí habla con santo pesar. El que solo apunta constantemente a complacer a Dios puede tener la expectativa de escapar. El pecador indiferente caerá, probablemente para no levantarse más. Ahora él descubre más que nunca el mal del gran pecado del cual había sido culpable: amar a mujeres extrañas. Dice el predicador que no había hallado una mujer cabalmente recta y piadosa. ¿Cómo podía encontrarla entre las que había coleccionado? Si alguna de ellas hubiera estado bien dispuesta, la situación de ellas tendía a volverlas a todas casi del mismo carácter. Aquí él advierte a los demás contra los pecados en que él fue traicionado. Más de un varón piadoso puede reconocer agradecido que ha hallado una mujer prudente y virtuosa en la esposa de sus entrañas, pero los que han seguido la senda de Salomón no pueden esperar hallar una. Atribuye todas las corrientes de la transgresión presente a la fuente. Claro es que el hombre es corrompido y rebelde, y no como fue hecho. Lamentable es que el hombre a quien Dios hizo recto haya hallado tantos caminos para volverse malo y desgraciado. Bendigamos a Dios por Jesucristo y busquemos su gracia para ser contados con su pueblo elegido. La experiencia del predicador con la mujer no había sido muy buena, y sí, en realidad se trata de Salomón, como hemos concluido en la introducción. Con sus 1000 esposas y concubinas, no nos ha de sorprender que tomara tal actitud pesimista. Después de estudiar detenidamente el mundo, buscando saber la verdad, ha concluido que la mujer es peor que la muerte. Es evidente que habla de ella como fuente de tentación para el hombre, o en sentido moral, como ocurría constantemente en las calles nocturnas de Jerusalén, o en sentido religioso, como ocurrió en el caso de Salomón, cuyas esposas extranjeras desviaban su corazón del culto verdadero de Dios. Más positiva aún hace su conclusión el predicador, después de considerar las cosas una por una, que entre 1000 hombres hallaba uno bueno, pero mujer no había hallado ninguna. Esto no quiere decir que en el día del predicador no había mujeres buenas, que seguramente las había, sino que él en su experiencia no las conocía. Eso también reconocemos que ciertamente las condiciones morales del día de Salomón fueron mucho más bajas que las que hallamos en el día de hoy bajo el Evangelio. Y en este pasaje el aspecto moral es lo que ocupa al predicador. En fin, el predicador reconoce que hay algo malo en el hombre mismo que lo hace responder a la mujer mala, que seguramente contribuye a su maldad porque Dios lo hizo recto y después él se corrompió, yendo tras las inclinaciones perversas de su corazón. Entonces encontramos que Salomón en esta porción sigue hablando de la sabiduría. Dice: aquí hay algo que he averiguado mientras que estaba buscando debajo del sol las artimañas de las cosas. Lo que el rey encontró fue esto: un hombre entre 1000 he hallado, pero ni una sola mujer entre todas. La versión internacional utiliza el término sencillo que no está en el texto hebreo original. Salomón dice literalmente: encontré un hombre, pero no una mujer. ¿A qué clase de hombre o de mujer se refiere? Los traductores al inglés agregaron la palabra sencillo porque concuerda con el contexto y se utiliza en el siguiente versículo. Los traductores hubieran podido insertar la palabra sabio en lugar de sencillo, ya que Salomón ha estado tratando sobre la sabiduría a través de todo este capítulo. Cuando hace alusión a 1000 mujeres, ¿piensa Salomón en su harén de 700 esposas y 300 concubinas? Tal vez después de sus amargas experiencias con ellas, el rey ha llegado a la conclusión de que ninguna era sabia o sencilla. Cuando menciona un hombre entre 1000, tal vez se refiere a alguno de los grandes jefes del pueblo de Dios, como Abraham, José o Moisés.
Salomón al principio del capítulo mencionó las cualidades necesarias en un jefe sabio. De acuerdo con la inspirada palabra de Dios, de la cual Eclesiastés forma parte, los hombres tienen que ser líderes en el hogar y en la iglesia. Aún entre los hombres el liderazgo sabio es un don extraño. Tal vez lo tiene uno entre mil. Salomón simplemente señala lo extraña que es una persona verdaderamente sencilla y sabia, sea hombre o sea mujer. Ahora el rey afirma que todos, tanto hombres como mujeres, tienen un problema en común. Están bajo el juicio de Dios por el pecado. Aunque en el principio Dios hizo al hombre recto, todos nos hemos desviado, perdiendo nuestro tiempo desarrollando nuestras propias perversiones en lugar de seguir la voluntad de Dios. Como en muchos otros pasajes, el apóstol Santiago refleja los pensamientos de Salomón. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Santiago 1:13, 14. Cuán a menudo hemos seguido nuestros propios malos deseos y artimañas en lugar de seguir la sabiduría de la palabra de Dios. Con esto termina el capítulo más largo de Eclesiastés. Salomón lo termina como comenzó, recordándonos que debemos enfrentar la realidad. Vivimos en un mundo caído, lleno de muerte y de pecado. Ahora el predicador está por dirigirse a la siguiente lección para llevar una vida piadosa debajo del sol, la obediencia al rey. Pero antes incluye un versículo más sobre la sabiduría. El autor vuelve a recordarnos su cuidadosa investigación. Fijé mi corazón para saber. Aunque es imposible sondear las profundidades de la realidad última, se pueden saber con certeza que la maldad es insensatez y las locuras de la necedad. La peor maldad en la vida la halla el predicador en una mujer que se vale de sus encantos para esclavizar al hombre. Ella es más amarga que la muerte. La mujer que enreda a los hombres, cuyo corazón es una red y cuyas manos son prisiones. El que agrada a Dios puede con su ayuda escapar, mas el pecador quedará en ella preso. Así que Salomón ahora inquiere o cuestiona sobre la verdadera justicia y la verdadera sabiduría, que pareciera que no existen. Con frecuencia se interpreta mal este pasaje porque no se entienden los conceptos de la sabiduría que se usan aquí. Contrario al punto de vista de muchos comentaristas modernos, los términos utilizados en estos versículos dan una connotación moral y ética. Por supuesto que eso también se aplica a las frases y términos que se describen al que agrada a Dios, al pecador y al recto, pero al igual que en Proverbios, el término necio es prácticamente sinónimo de maldad y sabiduría sinónimo de justicia. La sabiduría hace énfasis en la conducta moral, mientras que la necedad apunta al relajamiento moral. Además, una comprensión correcta de la sección depende de reconocer que Salomón personifica la necedad como hizo en Proverbios 1-9. La mujer se enreda, es la mujer insensata que representa y es el punto final en Proverbios de la mujer adúltera, es el epítome de esta situación. Por lo tanto, Salomón discute en esta sección que en su búsqueda por descubrir el lugar de la sabiduría en el que el esquema de todas las cosas, encontró que a pesar de que la necedad era un peor destino que la muerte, solo aquellos que agradan a Dios pueden escapar de las garras de la necedad. También descubrió en esa misma búsqueda que tales personas no son comunes. De hecho, casi no existen. Sin embargo, resalta que tal estado de cosas no es de origen divino, sino totalmente humano. Los términos que utiliza Salomón en esta porción
son similares a las que usó para la descripción de de la relación que tenían entre sabiduría y necedad. En el capítulo 2 había demostrado ya por experiencia propia que la sabiduría tiene sus limitaciones en el capítulo 7, del versículo 23 al 24. Ahora presenta el informe de una investigación acerca del valor de la sabiduría en relación con la maldad y la necedad, que reconfirman las limitaciones de la propia sabiduría. Los sinónimos saber y examinar e inquirir hacen hincapié en la diligencia del rey para comprender la sabiduría y la razón. Así, por medio de una búsqueda diligente, Salomón espera conocer cuán necios e insensatos son la maldad y el error. En el versículo 25 dice que a pesar de su fracaso en encontrar respuestas, Salomón perseveró tenazmente en la búsqueda de mayor sabiduría y de una solución para la ecuación humana. Quería comprender la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Esto es porque las personas se abandonan a la corrupción y la vergüenza. En el versículo 26, Salomón dice que descubrió varias cosas en su investigación. En primer lugar, que la mujer necia es peor, es más amarga que la muerte, porque tiende lazos y redes que aprisionan a las personas con ligaduras. En segundo lugar, descubrió que solamente el que agrada a Dios escapará de ella. A este respecto, le vino a la mente de modo especial la mujer prostituta, cuya influencia es más amarga que la muerte. Su mente está llena de ideas sutiles para atrapar a los hombres, y los que caen en sus garras se encuentran atados como por cadenas. Todo aquel cuyo deseo es agradar a Dios escapará de sus trampas, pero el que coquetea con el pecado puede estar seguro que encontrará y picará el anzuelo. Es posible relacionar a esta mujer con un tipo del mundo o la sabiduría del mundo. Entonces, el predicador no afirma que todas las mujeres son malas, pero el porcentaje es alto, pensando las cosas una por una, como diríamos nosotros, poniendo atención a cada detalle. Llega a su conclusión: un hombre bueno entre 1000 he hallado, pero mujer buena entre todas, esta nunca hallé. Si el autor de este párrafo no es el mismo Salomón, tanto la situación como el estado de ánimo le describen. ¿Cómo podía ser diferente su estimación de las mujeres? Las 1000 mujeres en su vida fueron solamente sus juguetes y peones. ¿Cómo podían ellas reaccionar de otra manera que empleando la única influencia que tenían sobre él, despojadas de su natural dignidad y uso como ayudantes, condenadas a ser meros juguetes, educadas solo para agradar a los sentidos? ¿Qué hay de extraño en que hubieran caído por debajo de su debido lugar y honor? En el versículo 29 el escritor suaviza su castigo contra la mujer al reconocer que hay una seria desviación hacia el mal tanto en los hombres como en las mujeres. Ellos buscaron muchas perversiones o designios para el mal. Esta es una de las pocas declaraciones de la Biblia en cuanto a la inocencia original del hombre y su caída subsecuente. De estas consideraciones del mundo físico, el predicador pasa a la del mundo moral. Hace una investigación extensa, incluso fatigosa, como lo muestra la acumulación de verbos en el versículo 25, conocer, escudriñar e inquirir. Hay algo para lo que no ha necesitado investigar demasiado: el perjuicio que causa la mala mujer, tema que había tocado en numerosos lugares en Proverbios, especialmente en el capítulo 7 de Proverbios. La frase con la que describe más amarga que la muerte está bien parafraseada en Proverbios 5, versículos 3 y 4. Solo el que en todo trata de agradar a Dios escapará de los lazos y las redes de la mala mujer, concluye el predicador de la investigación aludida en el versículo 25, y pesando las cosas una por una, el predicador ha sacado conclusiones muy importantes. Hay algo a lo que no haya razón. El versículo 28
se empalma con el versículo 27 y podemos leer de ello para hallar la razón que continúa buscando mi alma, es decir, mi persona, y no la encuentra. No halla Salomón, porque aún habiendo encontrado un hombre cabal entre 1000, no ha hallado ninguna mujer cabal entre todas esas, es decir, más probable entre 1000. Para no sacar falsas conclusiones de este versículo es preciso que tengamos en cuenta que su lenguaje es hiperbólico, cosa corriente entre los semitas, lo hallamos incluso en el Nuevo Testamento. Segundo, que Salomón conocía sobradamente a las mujeres de su tiempo y estaba de vuelta probablemente del perjuicio tan enorme que le había causado. Segundo, hay algo único a lo que ha hallado explicación completa. Dios hizo al ser humano recto, es decir, bien inclinado, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Se entiende para desviarse de la rectitud original, por lo que no pueden culpar al Hacedor, sino a sí mismos de su maldad y de sus males. Y también de los problemas que hablamos que tenemos que escapar. El día de ayer hacíamos referencia a 2 primeros y el día de hoy completamos esta lista con un tercer problema que debemos evitar. La persona sabia tiene que tratar con la pecaminosidad de la humanidad en general. Salomón habla de la mujer pecadora que atrapa a los hombres y los lleva a la muerte. Salomón había terminado enredado por las muchas mujeres extranjeras que lo habían seducido. La mujer es una trampa, parece concluir Salomón. Podría referirse a todas las mujeres o más concretamente a la mujer que es una trampa. Más claro está en algunas versiones que dicen, y hallé que más amarga que la muerte es aquella mujer cuyo corazón es lazo y red y cuyas manos son cadenas. Es una apreciación positiva de la mujer, como en Proverbios 18 y Proverbios 31. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Dios. Proverbios 19:14. Un hombre he hallado entre 1000, pero una mujer no he hallado entre todos. La sabiduría es rara en el hombre, pero lo es más en la mujer, lo cual no quiere decir que no haya mujeres sabias. De hecho, las hubo en Israel, como por ejemplo la mujer sabia de Tecoa, que debió ser famosa en su tiempo, en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 2. Dios hizo al hombre recto. Es una solemne advertencia sobre el uso de la libertad humana. Dios ha hecho al hombre, es decir, a la humanidad toda, con capacidad de decisión propia. Dios tiene sus propósitos para el hombre, pero el hombre puede anular los planes de Dios. Pero los hombres se han buscado muchas otras razones. El propósito del predicador es que el hombre se ajuste a la rectitud con que fue creado y deje de lado las muchas razones con las que pretende justificarse. Otra manera de entender el proverbio, Dios hizo al hombre equilibrado y él se buscó preocupaciones sin cuento, es una idea que también pertenece al libro. ¿Por qué no vivir de la manera sencilla para la cual fue creado por Dios el hombre? Así que Salomón concluye esta serie de meditaciones informando que en su búsqueda continúa por hallar la razón, pesando las cosas una por una, modifica a la razón. Hizo un tercer descubrimiento, casi nadie es recto. Sin embargo, la naturaleza del tercer descubrimiento de Salomón no es muy clara porque hay una forma elíptica en las palabras del versículo 28 y el mal entendimiento del paralelismo dentro del versículo y las figuras del lenguaje que usa. Cuando Salomón dice que no encuentra a un hombre entre 1000, no define lo que quiere decir hombre. La palabra hebrea que se usa es Adam, vocabulario genérico que designa a la humanidad, así como el nombre propio de Adán. Algunos comentaristas sugieren que Salomón quiso decir que nadie es tan bueno como se esperaba que fuese Adán antes de la caída. Por eso otros comentaristas agregan en el versículo 28 la palabra recto después de hombre y mujer, asumiendo que es una elipsis de esa palabra mencionada en el versículo 29. Sin embargo,
Parece mucho mejor apegarse a la argumentación de los versículos 26 al 29, tomando la elipsis del versículo 26, el que agrada o que está agradando a Dios. Usando una hipérbole, Salomón dice que tales hombres son extremadamente raros, 1 entre 1000. Salomón añade después que nunca halló mujer que agrade a Dios entre todas estas. Eso no significa que 1 de cada 1000 varones sí vive agradando a Dios y que ninguna mujer lo hace, como ya hemos comentado, porque esa suposición no encaja en el argumento del pasaje. Más bien en la última línea de Eclesiastés, Salomón utilizó un tipo de paralelismo complementario en el que en término genérico Adam, que es varón, incluye también al género femenino en el sentido de humanidad y algún tipo de secuencia numérica gradual en la que el segundo de los dos términos presenta el clímax o el punto que quiere enfatizar. En ese paralelismo y secuencia numérica, su propósito era decir que tales personas, hombres y mujeres, no solamente son escasos, sino que ni siquiera existen. No hay uno solo entre todos. Eso también encuentra apoyo en el hecho de que en Eclesiastés el antecedente de ellos es el género humano, igual que en hebreo, y no hombres. Finalmente, Salomón encuentra desilusión en cuanto a sus prójimos. Al principio de conocer a alguien, tenía grandes expectaciones, pero tras ir conociéndole mejor, sus esperanzas se venían abajo. No había nadie que reuniese los requisitos de su ideal. Tal vez se encontraba con alguien más bien atractivo y pensaba, debo conocerle mejor. Sería estupendo desarrollar una amistad íntima y personal, pero cuanto más conocía a su nuevo amigo, más se desilusionaba. Se dio cuenta de que no existe tal persona como al extraño perfecto y que es verdad que la familiaridad crea desprecio, o como solemos decir, donde hay confianza da asco. Salomón decidió hacer la cuenta del número de amistades en las cuales hallaba cierta medida de verdadera satisfacción y esperanzas cumplidas. De todas las personas que había conocido, ¿a cuántos consideraba como verdaderos compañeros del alma? Había buscado repetidamente la persona perfecta, pero no había podido encontrar ni siquiera una sola. Todos los que conocían tenían algún defecto o debilidad de carácter. Todo lo que describió fue que los hombres buenos son poco comunes, pero las mujeres buenas a menos aún. Encontró un hombre entre 1000 que se aproximase a su ideal, es decir, leal, digno de confianza y dependencia y desinteresado. Pero no pudo encontrar una mujer entre 1000 que le causase tal impresión de aproximación a la excelencia. No halló ni una mujer entre todas ellas. Tal sorprendente expresión de aparente chauvinismo machista nos resulta incomprensible y ofensivo en la actualidad, pero eso se debe a que nuestros juicios tienen como base principios y valores cristianos. Esto no le resultaría sorprendente en absoluto al judío ortodoxo que cada día da gracias a Dios que no nació mujer. Tampoco causaría sorpresa a alguno de los hombres de algunas culturas en las que se considera a las mujeres como esclavas o mera propiedad. Los comentaristas hacen gimnasia interpretativa para suavizar el impacto de las palabras duras que Salomón pronuncia aquí, pero sus esfuerzos, aunque bien intencionados, están equivocados. La realidad es que probablemente el predicador quiso decir exactamente lo que dijo. Y su conclusión aún la comparten por todo el mundo hombres cuya perspectiva es terrenal y carnal. La consideración de Salomón para con las mujeres era un prejuicio terrible. El escritor Campbell Morgan ofrece una consideración equilibrada. La influencia femenina es poderosísima para bien o para mal. Así que, después de considerar todas estas cosas, Salomón enmendó esto, escribiendo uno de los atributos literarios más nobles a la mujer, Proverbios 31. En Eclesiastés describe desde el llano terrenal del prejuicio humano, pero en Proverbios 31 escribe desde la noble cúspide de la revelación divina. Con la llegada de la fe cristiana, la mujer ha alcanzado la cima en su ascenso hacia la dignidad y el respeto. El Señor Jesús es su mejor amigo y el verdadero emancipador. Así que concluyendo este capítulo,
observamos que sí hay muchas trampas y tentaciones en el mundo donde vivimos. Sin embargo, la persona que se llena de la sabiduría de Dios tendrá autoridad para vencer toda tentación y maldad. Es más fuerte el amor a Dios que el deseo y los placeres temporales o ilícitos. Dios creó a los seres humanos para vivir rectamente, pero ellos han dejado el camino de Dios para seguir sus propios caminos descendentes. Así que busquemos en todo tiempo la sabiduría de Dios. Recordemos que el mal está presente en aquel hombre que no conoce a Dios y que muy posiblemente busquemos entre miles de hombres y acaso encontraremos a uno recto que no conozca a Dios, pero será muy larga nuestra búsqueda y tal vez parecerá hasta infructuosa, tratando de encontrar justicia en aquel que no conoce a quien es la base de la justicia, que es Dios mismo. Oremos y busquemos también en nuestro corazón si realmente hacemos y buscamos la justicia todos los días, la justicia que proviene de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor, que nos permites cada día. Te damos las gracias por este día que nos regalas, por este día que nos permites, Señor, y sobre todo porque en todo tiempo eres bueno y tu misericordia, Señor, es visible a nuestros ojos. Señor, permite que en este tiempo podamos seguir meditando en tu palabra y seguir tomando de ella discernimiento. Padre bendito, te pedimos por nuestras familias, por nuestros pueblos, por nuestra nación, por el mundo entero, Señor, para que tú sigas mostrando tu misericordia. Y, Señor, mujeres y hombres sigan llegando a tus pies y reconociendo que en ti hay salvación. Padre bendito, gracias por tus muchas bendiciones que nos permites, pero sobre todo, Señor, por tu don perfecto en Cristo Jesús, por el cual hemos llegado a sabiduría, hemos llegado a conocimiento y hemos obtenido la salvación para nuestras almas. Padre bendito, gracias por ello. Y todo lo rogamos, Señor, todo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.